Nunca pensé que volvería a hablar de aquella misión. He pasado años tratando de convencerme de que lo que vivimos en las tierras estériles fue simplemente un error de percepción, una mezcla de cansancio, calor y paranoia militar. Pero cada vez que cierro los ojos y vuelvo a ese paisaje sin horizonte, recuerdo la misma sensación que nos acompañó desde el primer paso. Alguien o algo estaba allí, observándonos sin mostrarse jamás. Éramos 5. El sargento Lowry, siempre serio y práctico. Steve, nuestro médico, con una paciencia que ya comenzaba a quebrarse. Bruno, el grandulón impulsivo que no se callaba ni bajo amenaza. Wilkers, experto en equipos electrónicos, y yo. Nos habían dicho que debíamos marcar rutas para una operación futura, evaluar el terreno y reportar irregularidades. Una explicación demasiado vaga para justificar la presencia de un equipo como el nuestro. Todos lo sabíamos, pero nadie lo dijo en voz alta. El aire cambió en cuanto cruzamos los primeros metros de la planicie. No había viento, pero tampoco quietud. Era una especie de pulso en el ambiente, como si el vacío respirara. Las montañas lejanas parecían estáticas, suspendidas en la misma posición sin importar cuánto avanzáramos. Caminábamos, pero la perspectiva no cambiaba. Era como atravesar una fotografía gigantesca. A los 40 minutos encontramos los primeros rastros, huellas profundas, enormes, con bordes perfectamente definidos, como si algo muy pesado hubiese pasado por allí minutos antes. Lowry se inclinó para examinarlas y murmuró algo que no entendimos. Yo saqué mi cámara, pero la pantalla comenzó a parpadear, llena de interferencias. Wilkers me detuvo. Ni te molestes. Algo está saturando los sensores. Seguimos avanzando y el silencio se volvió extraño. No un silencio natural, sino uno demasiado puro. Sin viento, sin insectos, sin crujidos del equipo. Bruno levantó una mano para detenernos. Todos obedecimos. Los primeros 2 segundos no percibí nada, pero de pronto la nada total. Un vacío tan absoluto que me mareó. Ni siquiera escuchaba el latido de mi corazón. Era como si un casco invisible hubiera descendido del cielo y nos hubiera aislado. Cuando el mundo volvió, Steve estaba tocándose las orejas con expresión de susto. Intentamos seguir marcas previas en el suelo, pero al voltear descubrimos que las huellas desaparecían. No borradas, no cubiertas. Simplemente no estaban. El terreno detrás de nosotros parecía virgen. Lowry ordenó consultar los navegadores, y allí todo empeoró. Nuestros dispositivos marcaban un trayecto irregular, como si hubiésemos zigzagueado sin control, aunque avanzábamos en línea recta. Wilkers golpeó su aparato, frustrado. No tiene sentido. Es como si registraran un camino que no existe. Fue entonces cuando él levantó el visor térmico. Lo observó un instante y su rostro perdió todo color. Hay algo, susurró, justo allí. Miramos en la dirección que señalaba. Yo no vi nada, solo un espacio inmóvil, pero en la pantalla térmica era distinto, una forma amorfa, tibia, sin bordes definidos, moviéndose con una especie de avance irregular, como si saltara entre puntos. No tenía cabeza ni extremidades, pero su desplazamiento era consciente, y estaba a menos de 10 metros de nosotros. Debe ser un fallo, dijo Bruno, pero su voz temblaba. La figura se inclinó ligeramente, como si tratara de enfocar nuestra posición. No avanzó, no retrocedió, solo observó, una masa caliente que no dejaba sombra, que no producía sonido, y sin embargo todos sentíamos su presencia. Era la misma presión en el aire, el mismo vacío auditivo, como si aquello respirara hondo para no delatarnos su posición. Lowry ordenó instalar el primer marcador. En cuanto lo enterramos en el suelo, mi brújula vibró en la mano. La aguja osciló como si algo la atrajera. No era el metal del poste. Lo reconocí por la fuerza con que tiraba hacia un punto invisible del terreno. Una dirección que ningún mapa contemplaba. Continuamos en silencio.
Cuando vi por tercera vez la misma roca con una grieta en forma de flecha, supe que estábamos atrapados en una especie de bucle. Los mapas no servían, las huellas no se preservaban, los instrumentos mentían, y aun así algo nos permitía avanzar, siempre hacia el mismo lugar, siempre bajo la misma mirada, porque esa sensación, la de ser observados, no disminuía. Al contrario, se volvía más nítida, casi palpable, como si aquello, lo invisible, se acercara un centímetro más cada vez que parpadeábamos. Lowry decidió que debíamos continuar, aunque todos sabíamos que no tenía un plan real. No lo culpaba. ¿Cómo se supone que un sargento de infantería debe manejar una situación en la que el terreno se comporta como un espejismo consciente? Sin embargo, él avanzó primero, obligándonos a seguir su ejemplo. En el ejército, seguir al que va adelante es un acto automático, incluso cuando la lógica te grita que des un paso atrás. La sensación de ser observados era constante, pero ahora se había vuelto más selectiva, como si lo que estuviera allí no solo nos vigilara, sino que también eligiera a quién mirar con más intensidad. A ratos sentía que la atención recaía sobre mí, y mi piel reaccionaba con un hormigueo que subía por la nuca, como si una corriente de aire que no existía me rozara. Cuando la atención se desplazaba hacia otro miembro del grupo, lo notaba de inmediato. Bruno se volvía inquieto, Steve respiraba más rápido, y Wilkers bajaba los hombros como si cargara un peso que no podía describir. A media hora de avanzar en línea recta, Lowry levantó el puño y nos detuvimos. ¿Lo escuchan?, susurró. Al principio pensé que era otra ilusión, como la caída repentina del silencio absoluto que habíamos experimentado antes. Pero no. Esta vez había sonido, un murmullo muy suave, como pasos sobre grava. No eran nuestros. Estábamos completamente quietos. Eran otros pasos, pero lo que los hacía aterradores no era el ritmo, sino la distancia. Estaban demasiado cerca, justo detrás de nosotros. Me giré de golpe. No vi nada, solo la extensión vacía de las tierras estériles, completamente inmóvil. Pero los pasos continuaron durante unos segundos más, y luego se apagaron de forma abrupta, como si quien los producía hubiese decidido detenerse al notar que lo escuchamos. Eso no es un animal, dijo Steve con la voz quebrada. Ningún animal camina solo cuando nos estamos moviendo nosotros. Lowry no respondió. Apenas tragó saliva y señaló hacia adelante. Mientras seguíamos, noté algo nuevo. Nuestro equipo comenzaba a fallar, no de forma simultánea, sino como si una presencia invisible los tocara uno por uno. El transmisor de Bruno perdió potencia, la linterna de Wilkers parpadeó pese a tener baterías nuevas, y mi reloj comenzó a correr más rápido, ganando minutos sin razón. A cada falla, el ambiente se apretaba más, como si la propia Tierra estuviera reaccionando a nuestra intrusión. Una hora después, encontramos un objeto que no debería haber estado allí. Un segmento de cuerda militar, perfectamente enrollado, colocado sobre una roca plana. Era parte del equipo de amarre que Steve llevaba en su mochila. Él lo comprobó con manos temblorosas. Faltaba. Pero nadie había visto a Steve abrir su bolsa. Y aun así, allí estaba, perfectamente doblado, más limpio que antes, sin un grano de arena adherido. Esto es imposible, susurró. Alguien está jugando con nosotros, señaló Bruno, pero su tono no era de desafío, sino de miedo puro. Alguien que sabe exactamente qué llevamos. Lowry trató de mantener el control. No especules. Si alguien nos observa, quiere asustarnos. No les demos ventaja. Pero la voz del sargento sonaba hueca. Seguimos avanzando y la luz comenzó a cambiar. No era la tarde. No habíamos estado suficiente tiempo para que el sol bajara tanto. La claridad se volvió más blanca, más plana, como si la zona se filtrara a sí misma. Las sombras desaparecieron por completo. Ni una sola. Ni bajo nuestros cuerpos, ni bajo los marcadores que habíamos intentado colocar. Era como caminar dentro de una maqueta iluminada desde todos los ángulos posibles.
Entonces, por primera vez, escuchamos algo más que pasos o silencio. Fue un sonido suave, húmedo, difícil de ubicar. Parecía un susurro, pero muy grave, casi un ronquido distante. No venía de una dirección específica. Vibraba en el aire, como si surgiera del suelo mismo. Wilkers enfocó el visor térmico hacia el origen aproximado. No puede ser, murmuró. Aquella masa amorfa de calor se había multiplicado. No una, sino tres formas irregulares aparecían en el visor. No se movían igual. Una temblaba, otra se arrastraba en pulsos lentos, y la tercera parecía expandirse y contraerse como un pecho respirando. ¿Nos rodean? Preguntó Steve, incapaz de apartar la vista. No. La respuesta de Wilkers me heló la sangre. Ya estaban allí. Solo se están acercando ahora. Bruno dio un paso atrás. ¿Y por qué no las vemos? Lowry frunció el ceño. Porque no quieren que las veamos. Ese ¿por qué? Fue lo peor de todo. Moreteó el silencio como un golpe, porque implicaba inteligencia, intención, y eso no estaba en ninguna explicación lógica. Avanzamos de nuevo, tratando de ignorar las formas que se desplazaban como manchas vivas. En cierto momento, el silencio volvió a caer, pero esta vez sin aviso. No fue un apagón súbito, sino un descenso lento, como si alguien bajara el volumen del mundo. La respiración de todos se volvió más pesada, más consciente. Retrocedí un paso sin querer, y allí, justo detrás de mí, se escuchó el sonido más simple y aterrador de toda la misión, un exhalar. No era aire, no era viento, era el aliento de algo grande, caliente, muy cerca, algo que respiró justo en mi nuca, y no dejó ni el más leve rastro visible. Me quedé helado. Nadie se movió. Solo escuché a Steve susurrar: «Está aquí». Y en ese instante comprendí que no estábamos siendo observados desde lejos. Lo invisible ya estaba dentro del perímetro, caminando con nosotros, respirando con nosotros, esperando algo, algo que aún no sabíamos. Sentí el aliento en mi nuca, como si alguien hubiera acercado una mano caliente a milímetros de mi piel. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Levanté el arma, me giré de golpe y apunté directamente al vacío. Nada. Ni una figura, ni una sombra, ni una huella en el polvo fino que cubría el suelo. Pero yo sabía que había algo. Todos lo sabíamos. El silencio que siguió fue tan denso que cada respiración sonaba casi obscena. «Muévete», ordenó Lowry con voz tensa, sin atreverse a girarse del todo. Lo obedecí, aunque mis piernas parecían de cemento. Formamos una media luna, tratando de cubrirnos mutuamente, pero aquello era inútil. No puedes rodear algo que no ves, algo que no tiene forma concreta. El aire detrás de mí seguía caliente, demasiado caliente para un entorno tan seco, como si una criatura enorme estuviera inclinada sobre mi espalda, estudiándome, decidiendo algo. Steve rompió el silencio. «Tenemos que salir de esta zona. Ya. Lo que sea que está pasando no es una ilusión óptica. Esto es físico». Wilkers negó con la cabeza. «El GPS está muerto. El mapa interno del visor está roto. No podemos orientarnos». «Entonces seguimos una línea recta», insistió Lowry, aunque su voz dejaba claro que ni él creía en esa idea. No paramos, no nos separamos. La marcha continuó, pero la sensación no desapareció. A los pocos minutos el aire comenzó a temblar, como calor sobre asfalto. No era visible a simple vista, pero mis ojos lo percibían en los bordes de la visión, como si algo se desplazara justo más allá de mi enfoque. A veces creía ver una curva, un destello, un movimiento, pero cada vez que giraba la cabeza desaparecía. No podía saber si era real o si mi cerebro intentaba darle forma al miedo. De repente, Steve se desplomó de rodillas. «¿Qué?» alcancé a decir. Él se apretaba las sienes, respirando de manera irregular. «Mi cabeza, como si me estuvieran empujando desde dentro». Lowry se acercó, pero algo lo detuvo. Un ruido suave,
casi un zumbido. No venía de arriba, ni de los costados. Venía del suelo bajo nuestros pies, como vibración eléctrica, pero más orgánica, más irregular. El polvo fino rebotaba con diminutos saltos, como si algo enorme se arrastrara muy por debajo de la superficie. Bruno retrocedió 3 pasos. No me jodan, no me jodan. La vibración se detuvo tan repentinamente como había comenzado, y entonces, durante un par de segundos, escuchamos un sonido que jamás podré describir completamente. Era como un murmullo de voces lejanas, no humanas, pero tampoco animales. Voces atrapadas en algún tipo de eco sin dirección. Al intentar enfocar de dónde venían, el sonido se dividía en múltiples partes, como si el espacio lo multiplicara. «Tápense los oídos», gritó Wilkers. Lo hicimos, pero no sirvió de nada. El murmullo seguía allí, adentro, como si resonara en la cavidad del cráneo más que en el aire. Steve, aún de rodillas, comenzó a llorar en silencio, no por dolor físico, sino por agotamiento mental. A su lado, la arena se movió ligeramente, formando una pequeña hondonada, como si algo invisible se hubiera arrodillado junto a él. Un impulso irracional me hizo apuntar el fusil hacia la depresión en la arena. Lowry me sujetó del brazo inmediatamente. «No dispares. Podrías empeorarlo». «¿Cómo sabes que puede empeorar esto?», escupió Bruno con desesperación. El sargento no respondió. Él tampoco sabía. Continuamos moviéndonos, aunque llamar a eso caminar sería mentir. Era más una huida lenta, cuidadosa, esperando no provocar lo que fuera que nos acompañaba. A veces oía pasos detrás de mí, otras a mi lado, pero cada vez que intentaba mirar, encontraba solo el paisaje estático, la llanura sin sombras. En un momento, el horizonte pareció plegarse, como si el mundo se hubiera doblado hacia adentro por un segundo. Sentí mareo, náuseas. El cielo, normalmente pálido y uniforme, adquirió un tono más blanquecino, casi metálico. Bruno fue el primero en notarlo. «¿El sol se está moviendo?». Observé mejor. No era el sol moviéndose, era la luz. Cambiaba de ángulo sin que la posición solar variara, como si una gigantesca lámpara invisible hubiese pivotado en el cielo, alterando la dirección de la iluminación. El terreno se volvió aún más plano, más artificial. Los contornos mismos del paisaje parecían recortados, como papel. «Esto es una distorsión ambiental», murmuró Wilkers. «Algún tipo de fenómeno acústico, térmico, electromagnético, o todo a la vez». «No me importa qué demonios sea», respondió Lowry. «Solo necesitamos salir». Pero no salíamos. Cada paso parecía devolvernos a algún punto previo, aunque el terreno cambiaba justo lo suficiente para que no pudiéramos asegurarlo. Un bucle imperfecto, un laberinto sin paredes. Y entonces ocurrió lo peor hasta ese momento. Bruno gritó, no un grito de dolor, sino uno de puro terror. Corrí hacia él y entendí por qué. Su sombra había regresado por un instante, pero no coincidía con su cuerpo. Era más grande, más ancha, y además tenía un movimiento propio, un temblor suave, como si algo estuviera intentando encajar su forma en la de él. La sombra desapareció al segundo. Bruno cayó al suelo temblando. «Se pegó a mí. Estaba atrás de mí. Estaba...». Sus palabras se ahogaron cuando escuchamos un nuevo sonido, tan claro que nos heló la sangre. Una respiración profunda, lenta, poderosa. Esta vez no provenía de un solo punto. Esta vez venía de todo alrededor. Algo invisible pero inmenso había decidido acercarse más. Y solo entonces comprendimos que lo que fuera que nos observaba ya no estaba estudiándonos. Estaba interactuando con nosotros. El cabo Ruiz avanzó primero, sosteniendo la linterna como si pesara el doble. La cueva descendía en espiral, y las marcas en las paredes seguían apareciendo cada pocos metros, más densas, más torcidas, como si algo hubiera intentado escribir con desesperación. A veces parecían números, a veces nombres, a veces simples arañazos de alguien que quería salir.
Esto no lo hicieron animales, murmuró Henley, inclinándose para mirar una marca profunda que parecía reciente. Miren, la roca está casi caliente. Nadie quiso comprobarlo 2 veces. A los 20 minutos de descenso el aire cambió. Ya no era húmedo, sino tibio, y había un olor metálico, como sangre vieja mezclada con tierra mojada. El zumbido se hizo tan fuerte que pareció entrar directamente en los dientes. Cada paso resonaba con un eco retardado, como si otro grupo caminara detrás de ellos con unos segundos de diferencia. Esto es un eco normal, ¿verdad? Susurró Parker. Sí, mintió McConnell. La galería se abrió de pronto en una cámara redonda, imposible de haber sido excavada por herramientas humanas. El techo era una cúpula perfecta y en el centro había un pilar de piedra natural cubierto de símbolos, no grabados, crecidos sobre la roca como verrugas minerales. ¡Qué demonios! Ruiz levantó la linterna. Las marcas parecían moverse bajo la luz, encogiéndose y estirándose muy lentamente, como si respiraran. No era ilusión, no era sugestión. Se movían. Esto, esto está vivo, balbuceó Henley, y entonces escucharon los pasos, claros, nítidos, acercándose por el túnel del que habían venido, pero ellos no se habían movido. Nadie más estaba allí. McConnell levantó el arma. Identifíquese. Silencio. Luego otra vez los pasos, más rápidos, más pesados, como si corriera algo grande. Ruiz apuntó al túnel. Quieto o abrimos fuego. Nada, hasta que el túnel se oscureció, no porque algo saliera de él, sino porque la luz pareció absorberse, como si una sombra hubiese llenado todo el pasadizo. Parker disparó primero, una ráfaga corta, nerviosa. El destello de la ametralladora iluminó la figura. No era un animal, no era una persona, era ellos mismos. 5 siluetas uniformadas, 5 cascos, 5 armas, pero negras, como sombras moldeadas en humo espeso. Se movían como si tuvieran músculo, pero cada gesto estaba retrasado medio segundo, como un eco corpóreo, y sus rostros eran vacíos, solo máscaras lisas de oscuridad. ¡Jesucristo! Susurró alguien. Las sombras avanzaron al unísono. Henley retrocedió tropezando con el pilar. Somos nuestros malditos pasos. Esta cosa los copia. La sombra de McConnell levantó su arma, un eco perfecto del gesto que él había hecho apenas segundos antes, y disparó. El proyectil golpeó el suelo a centímetros de sus botas. ¡Retrocedan! Gritó McConnell. ¡Hacia el túnel de la izquierda! ¿Cuál izquierda? Rujó Parker. No había túnel a la izquierda cuando entramos, pero ahora sí había uno, angosto, recién abierto, como si la piedra se hubiera apartado para dejarles paso. El zumbido se volvió agudo. El pilar vibró y las marcas se inflaron como órganos palpitantes. Las sombras aceleraron. 3 disparos resonaron al unísono. Ruiz agarró a Parker por el chaleco y lo empujó hacia el túnel nuevo. ¡Muévanse, carajo! ¡Muévanse! Entraron corriendo, los cascos chocando contra las paredes estrechas. Atrás, las sombras imitaban sus voces, deformándolas como si una radio rota las repitiera con retraso. Ruiz, 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 Parker, Parker, Henley. El túnel se estrechó aún más, obligándolos a arrastrarse. El suelo estaba caliente, demasiado caliente, y el zumbido provenía de adelante ahora, no de atrás. ¿Por qué seguimos? Gimió Parker. Esto no tiene salida. Pero el túnel se abrió de golpe, dejándolos caer en una cavidad vertical. La luz de sus linternas rebotó en cientos, miles de superficies curvas, esferas, de roca, colgadas del techo con tallos minerales, todas latiendo al ritmo del zumbido. Henley, con la voz rota. Son huevos. Algo se movió dentro de la esfera más cercana. Algo humanoide, contorsionándose como si buscara romper la membrana pétrea. Algo con uniforme. McConnell palideció. No son huevos, son copias. El valle nos está imprimiendo. Y entonces una esfera se rajó.
La esfera se abrió con un crujido húmedo, como una roca partiéndose bajo una presión imposible. Un brazo salió primero, delgado, tembloroso, cubierto de una película oscura semejante al hollín mezclado con mucosidad mineral. Luego una cabeza. La luz de las linternas tembló cuando reveló un rostro humano. El rostro de Henley, pero no su Henley. Una copia inacabada. Los ojos eran pozos negros sin pupilas, y la boca se abría con un gesto torcido, como si todavía no comprendiera cómo debía usarse. El duplicado respiró con un silbido grave, expulsando aire que olía a tierra podrida. Retrocede, susurró el Henley real paralizado. Retrocede, retrocede. La copia dio un paso hacia él, imitando cada movimiento, cada temblor, pero con una lentitud casi infantil. A cada avance las otras esferas vibraban, como si respondieran a algún tipo de señal. No dispares, ordenó McConnell, aunque su voz temblaba. No sabemos qué va. Otra esfera se rajó, y otra, y otra. El sonido se multiplicó hasta llenar la caverna con un crujido constante, como huesos quebrándose bajo toneladas de presión. Parker gritó: «No vamos a salir vivos de aquí». Ruiz lo empujó hacia una pendiente lateral. «¡Por allí! La roca está más blanda». Era cierto, la pared se desmoronaba con facilidad, como si la cueva cambiara su forma para abrirles paso, o para encerrarlos más profundo. La copia de Henley avanzó tambaleante, extendiendo la mano hacia su original. Los dedos eran demasiado largos, articulados de forma incorrecta. Cada movimiento producía un chasquido húmedo. Henley no aguantó más. Disparó. El cuerpo de la copia se partió como arcilla seca, deshaciéndose en polvo oscuro que llenó el aire con un olor metálico. Los demás siguieron disparando cuando vieron que las otras copias aceleraban. Las balas apenas las detenían. Sus cuerpos se quebraban y regeneraban como arcilla húmeda. Lo único que las ralentizaba era la luz directa de las linternas. «¡Hacia arriba!», ordenó McConnell señalando la grieta. «¡Rápido!». Subieron trepando por una pared frágil que se desmoronaba incluso bajo el peso de sus manos. Las linternas temblaban, creando sombras multiplicadas en las paredes, sombras que parecían adquirir vida propia. El zumbido aumentó tanto que el cráneo parecía vibrar desde dentro. Cuando alcanzaron la grieta, descubrieron algo imposible. Estaban de nuevo en el pueblo, pero no en la superficie. Era como una réplica subterránea, un eco mineral. Casas que parecían de barro, pero retorcidas, inclinadas, como si alguien las hubiera construido con recuerdos vagos de cómo debía ser un pueblo humano. Y todas estaban ocupadas por figuras sentadas, quietas, inertes, figuras humanas, copias, decenas, cientos, algunas con sus rostros, otras sin rasgos, algunas aún fusionadas a las paredes. Parker cayó de rodillas. «No podemos con esto. No podemos». Ruiz lo levantó de un tirón. «Muévete, muévete o morirás aquí sentado igual que estas cosas». Un temblor sacudió el suelo. Las figuras empezaron a levantarse, todas al mismo tiempo, como marionetas tiradas por el mismo hilo. Las copias abrieron la boca al unísono. Del valle entero salió un sonido. No un grito, sino una inhalación, como si el valle respirara profundo para absorberlos. «Ese es el origen del zumbido», dijo McConnell. «Está vivo. Todo el valle. Es una sola cosa». «¿Y qué quiere?», preguntó Henley con desesperación. McConnell respondió con la voz vacía. «Copiarnos hasta que solo quede eso». La tierra explotó detrás de ellos. Las sombras originales, aquellas que habían visto en la cueva, emergieron del suelo como si atravesaran una membrana líquida. Mucho más rápidas ahora, mucho más sólidas. Ya no imitaban, cazaban. «¡Sigan la luz!», gritó Parker señalando un túnel al fondo de la réplica del pueblo. «¡Creo que es la salida!». Corrieron. La respiración del valle se hizo profunda, ansiosa. Las casas de barro falso se deformaban, abriéndose hacia ellos como bocas hambrientas.
Las sombras avanzaban por los techos, por las paredes, por el suelo. Los duplicados caminaban torpemente detrás, pero su número crecía con cada segundo. Henley tropezó. Ruiz se giró para ayudarlo. Algo lo agarró por el tobillo. Una copia imperfecta de sí mismo. Ruiz gritó, disparando hacia abajo, pero la sombra detrás de él imitó el disparo con precisión mortal. El proyectil atravesó la espalda de Ruiz. Cayó, muerto. Henley gritó su nombre. ¡No se detengan! McConnell tiró de él. ¡Es lo que quiere el valle! El túnel se estrechó. Sentían la salida cerca. Aire fresco, viento real, no ese aliento putrefacto del interior. Pero las sombras ya estaban sobre ellos. Una se lanzó sobre Parker y lo golpeó contra la pared. Algo crujió. Su casco rodó por el suelo. Su sombra lo tomó por el cuello, doblándolo con una fuerza imposible. Parker dejó de moverse. Henley sollozaba, pero seguía corriendo. La luz de la salida apareció como un destello blanco, a solo unos metros. McConnell empujó a Henley hacia adelante. ¡Corre! ¡Corre! ¡Y no mires atrás! Henley salió expulsado al exterior, rodando por la hierba húmeda. El amanecer iluminaba Hell Gap. Detrás de él, McConnell llegó cojeando. Sangraba por la pierna. ¿Los demás? Preguntó. Henley negó con la cabeza, temblando. La entrada de la cueva empezó a cerrarse sola, como si la tierra respirara una última vez antes de sellarse. De dentro emergieron manos de sombra, pero se desvanecieron con la luz del sol. McConnell tomó la radio. Aquí equipo Pastor. Sitio confirmado. Sellado requerido inmediato. Repito, Hell Gap no debe volver a abrirse. Hubo estática. Luego una voz. Entendido. Avión en camino con explosivos termales. Evacúen. Henley miró el valle mientras el viento recorría la hierba. A la luz del amanecer parecía normal, pacífico, pero bajo tierra algo se movió. Respiró. El zumbido volvió una última vez, débil, casi un susurro, como una promesa. Nunca debimos venir, dijo Henley. McConnell asintió. Y por eso nadie volverá. Mientras se alejaban, el valle detrás de ellos pareció exhalar. Fin.